y estoy muy feliz de obedecer a Dios. Eso no significa que no me cuesten las cosas, me cuestan mucho. Y repito, vemos a María al pie de la cruz, o vemos a María llegando a Belén y no encontrando sitio en la posada para parir, y vemos a una mujer que sufre y que le cuestan mucho las cosas. Le cuestan mucho esas cosas. Tiene el problema en sí, pero no tiene el problema añadido de decir, esto es una injusticia, no hay derecho, voy a ponerme en crisis de fe, voy a decirle a Dios que no vuelvo a saludarle nunca más en la vida. Es decir, la rebeldía de Satanás, la rebeldía fruto de la soberbia, que al separarte de Dios te priva de la ayuda de Dios para poder llevar adelante la primera cruz, la que con la ayuda de Dios sí que podría llevar. Separándote de Dios mediante ese concepto equivocado de injusticia, te quedas a solas con tu cruz. Ya no puedes ni siquiera llevar la primera cruz ligera o dura que con la ayuda de Dios sí que podría llevar. Esto es la clave de por qué nos pasa lo que nos pasa. Desde aquí, y solo desde aquí, podemos entender a la Virgen María al pie de la cruz. Vamos a ver cómo vivió ella la fe, la esperanza y la caridad. La fe de María fue, ante todo, en ese momento, un acto de confianza. La fe es una virtud que tiene distintas facetas. Hay una faceta intelectual, aceptar unos principios, por ejemplo, dogmáticos. Es una faceta importante, muy importante. Lo que pasa es que prácticamente para la mayoría es la única faceta que existe. En realidad esa es la faceta intelectual, la faceta vivencial es otra cosa. Fe, sinónimo de confianza. Yo confío en Dios. María no puede decir el Viernes Santo yo confío en Dios, si no es porque lleva siempre diciendo yo confío en Dios. Es decir, el Viernes Santo, en la Virgen se cumple lo que Jesús había dicho: quien no es fiel en lo poco no puede ser fiel en lo mucho. En el Viernes Santo se celebra la gran competición de la Olimpiada, y va a vencer aquel que ha hecho muchos entrenamientos. Los entrenamientos son los que te van a ayudar a vencer en esa hora. Si no has hecho los entrenamientos, en esa hora tú no compites y vences. María ha hecho sus entrenamientos. Primer entrenamiento con el ángel, entrenamiento cuando tiene que ella o su mamá o su papá contarle a San José que está embarazada del Espíritu Santo, entrenamiento con Santa Isabel, entrenamiento en Belén. Toda su vida de entrenamientos, de confianza. Señor, yo confío en ti. Yo no entiendo, pero me fío. Soy la esclava. Es que no te pido explicaciones. Hombre, si me las das, estupendo. Si yo entendiera, sería más fácil. Te lo agradezco, francamente. Pero no me tienes que dar explicaciones. Yo soy la esclava. Señor, yo no soy igual que tú. Es que yo no quiero ser diosa. Es que esta es la diferencia esencial. Yo soy el siervo del Señor. Yo no soy Dios. Yo no quiero serlo, Señor. No me tienes que dar explicaciones, no te las pido. Si me las das, te lo agradezco, porque entonces me va a ayudar, va a ser más fácil, voy a entender el por qué pasan las cosas. Quizá un ángel en algún momento tocó el corazón de María, o quizá la Virgen, en aquella hora de tinieblas espantosa, en aquella hora en que el cielo se oscureció, ¿verdad? En aquella hora quizá la Virgen echó mano de la memoria y se recordó 33 años antes con su bebé en los brazos en la cueva del ganado, y se recordó cuando estaba angustiada pensando dónde iba a dar a luz, y después se abrió el camino y al menos allí pudo tener a su hijo. O se recordó los momentos dulces en Nazaret mientras el niño crecía y se hacía un hombre. Bueno, no lo sabemos. Seguramente, repito, de la memoria sacó una parte de fuerza para la confianza, para la fidelidad. Pero para mí, en este momento, la fe de María es la fe de la confianza. Dios mío, confío en ti. No se puede afrontar la cruz en la vida si no es desde esta perspectiva. Dios mío, confío en ti. Confío significa acepto. Y significa acepto sin entender. No nos está pidiendo Dios que aceptemos absurdos o que aceptemos imposibles. Nos está pidiendo que nos fiemos de Él. Tenemos experiencia. María, repito, la tenía.
se había entrenado, no llega de repente al Viernes Santo. El Viernes Santo sucede 33 años y 9 meses, más o menos, después de la encarnación del Señor. Por lo tanto, ha habido un entrenamiento de fidelidades en lo poco, que resulta que no era tan poco, para estar preparada para la gran prueba, para la gran hora del Viernes Santo. Ha estado entrenándose y ahora dice, me abandono en ti. Pero lo puede decir, insisto, porque tiene este concepto de sí misma. ¿Quién soy yo? Yo no soy Dios. Hacedlo vosotros también. Hacedlo vosotros en vuestras horas oscuras. Yo soy una criatura, yo no soy Dios, yo soy una criatura, estoy contento con ser una criatura, acepto el misterio de no entender a alguien que es más grande que yo. Dios mío, me abandono en ti. En nuestro método de oración este es siempre el primer punto. Señor, yo confío en ti. Como María, yo confío en ti. ¿Y por qué confío en ti? Porque tú eres Dios y yo no lo soy. Y yo me he abandonado en tus manos de Creador y de Padre. Dios mío, yo confío en ti. Segundo punto, la esperanza de María. La esperanza de María el Viernes Santo era la mañana de Pascua. La esperanza de María era la esperanza en que Cristo cumpliría su promesa de que iba a resucitar. La esperanza de María era por un lado, certeza de que su hijo no la había engañado cuando a ella, como a los apóstoles, les había dicho que iba a venir la resurrección. Esa era la esperanza de María, pero a la vez era la esperanza de una mujer humilde. Nosotros somos personas a las que les cuesta mucho esperar. La esperanza es una virtud, como la fe, enormemente difícil en nuestra época. Nos gusta tenerlo todo atado y bien atado. Es decir, no confiamos y por eso somos desconfiados. No solamente con Dios, sino también con el prójimo. Desconfiamos. Queremos tener seguridades. Unas seguridades jurídicas, unas seguridades legislativas, unas seguridades de papeles firmados, unas seguridades de amores eternos, bueno, seguridades. No digo que no sean necesarias esas seguridades en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, no podemos firmar, os digo, entregar, qué sé yo, un bien sin hacer por lo menos una firma ante notario. Bueno, pero más allá de eso, creo que hay un problema, repito, profundo, ligado al concepto que tenemos de nosotros mismos. Nos cuesta mucho esperar, nos cuesta mucho confiar. Si Dios te lo ha prometido, sí, pero lo ha prometido, pero ¿y cuándo lo va a cumplir? Pero te lo ha prometido. Sí, pero ¿cuándo? Yo quiero que sea ya. Quiero que sea ahora mismo. Pero si Dios te ha prometido que esta persona que ha muerto está viva, si te lo ha prometido, si es cuestión de tiempo, fíate, ten esperanza, va a resucitar, te vas a ver de nuevo con Él. No, pero yo quiero que sea ya, ahora, ahora mismo. No somos capaces de esperar. No somos capaces de aceptar el factor tiempo. Queremos que todo sea automático, inmediato, aquí y ahora, porque en el fondo no confiamos. No confiamos en el prójimo, ni siquiera muchas veces en el prójimo próximo, a veces el más querido prójimo, es que no confiamos en Dios, ¿no? Y por lo tanto, como no confiamos, no esperamos. Dios ha prometido, y eso nos parece un engañabobos, un cuento chino. Al no tener esperanza, tenemos naturalmente lo contrario, desesperanza, desesperación, y ante una situación dolorosa como por ejemplo la muerte, esa desesperación se convierte en depresión, en amargura. No le voy a volver a ver, ha desaparecido para siempre. Pero oye, si esto lo dice un ateo, lo entiendo, que un ateo no tenga fe ni esperanza es lo suyo, pero tú eres creyente. Dios ha hecho una promesa. Él ha cumplido la promesa, el primero de todos, con su propia resurrección, certificando más que ante un notario que hay vida eterna. Ten esperanza.
Ah, pero es que el tiempo es muy largo. Y bueno, pero el tiempo pasa. Ten esperanza. Lo que ha prometido lo cumplirá. Y no solamente en el campo de la vida eterna, que es la gran promesa y la más maravillosa de las promesas. Vamos a vivir. Los nuestros que han muerto están vivos. Nos vamos a reunir con ellos. Esto es maravilloso. Es la gran promesa. La promesa más esperanzadora de todas. Pero no es la única. Por ejemplo, el consuelo, que es otra de las cosas que Dios ha prometido. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Ha prometido consuelo, pero nosotros no acudimos, o muchos no acuden, porque no lo creen. No creen y no esperan en ese consuelo. Incluso los que hemos gustado el consuelo, por ejemplo, cuando hemos comulgado, cuando hemos estado un rato tranquilos en oración delante del sagrario, hemos gustado el consuelo, y sin embargo no somos suficientemente inteligentes y coherentes para en la próxima acudir de nuevo en busca del consuelo allí donde sabemos que podemos encontrarlo. Lo que queremos no es consuelo, lo que queremos es que desaparezca el problema. No queremos que Dios nos ayude a llevar la cruz, queremos que suprima la cruz. Este es un problema que nos deja, como os he dicho antes, a solas. Podemos llevar los problemas de la vida, por trágicos que sean, con Dios. No podemos llevar los problemas de la vida, por pequeños que sean, sin Dios. Es la soledad que nos la implicamos, que nos la damos a nosotros mismos, separándonos de Dios, lo que nos impide ser capaces de llevar la cruz y por tanto ser felices con esa cruz. Tercer punto, la caridad de María. Fijaros que la caridad de María fue tan amplia, ¿verdad? En tantos momentos, ¿no? Pero en ese momento de la cruz, la caridad de María tenía, al menos, por lo que yo intuyo cuando hablo con ella, ¿no? Al menos tenía dos cosas, dos vertientes, dos aplicaciones, al menos, ¿verdad? Una hacia arriba y otra hacia abajo. María en ese momento es un sacerdote. No es el sacerdote consagrado, pero es el sacerdote que todos somos por nuestro bautismo, ¿no? Es decir, María en ese momento es un puente, es un pontífice entre el cielo y la tierra. Lo mismo que su hijo crucificado es un pontífice, es el gran mediador, es el redentor, el que paga con su sangre por nuestros pecados y está uniendo en la cruz el cielo y la tierra. María es la que une y la que reúne a su hijo con el resto de la tierra. O sea, y eso se cumple de una forma especial cuando escucha a su hijo decir: mujer, ahí tienes a tu hijo. No fue lo único que dijo Jesús, también dijo: hijo, tienes a tu madre, pero para ella su tarea era esa: mujer, madre, mamá, ahí tienes a tu hijo. Es decir, la caridad de María tenía el nivel, la misión del hijo y la misión de los hijos, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo, como un puente que une dos orillas, ¿no? Hacia el hijo, la caridad de María fue estar allí. Uf, qué tarea, ¿verdad? Qué tarea, yo creo que es imposible de entender, es imposible de entender, solamente podemos entenderlo, intuirlo suavemente, ¿no? Porque es imposible de entender, por lo menos para un hombre es imposible de entender, supongo que para una mujer un poco más fácil, pero también probablemente muy difícil de entender. ¿Por qué María estuvo allí siendo tan duro, ¿no? ¿Por qué María estuvo allí sufriendo tanto? Porque el hecho en sí hubiera ocurrido igual, pero ella lo vio, y eso era un dolor añadido, pero nada del mundo la hubiera separado de allí. Estar allí era un sufrimiento extra, y por nada del mundo se hubiera ido de allí, porque estar allí era cargar con un dolor que aliviaba el dolor de su hijo. Tenía que estar allí, y en ningún lugar del mundo hubiera querido estar en ese instante si no era allí, porque allí y estando allí era un alivio para su hijo, era un consuelo. El hijo que grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no grita: mamá, ¿por qué me has abandonado? Uf,
Esto es impresionante. Es decir, solamente esto te da la medida de la misión de María, de la caridad de María. Carga sobre su alma inmaculada con el dolor del Dios para aliviar, y es el único alivio que recibe, el dolor del Dios, que es a la vez el dolor del hombre. Esa es la caridad de María. ¿Cómo podemos imitar a María en su caridad hacia Dios? Aceptando el misterio, aceptando que no le entendemos, aceptando, decir, mira, yo te quiero como eres, es decir, te quiero como eres. De alguna manera, recuerdo hace tiempo, ¿no? Como, la verdad es que no sé si alguna vez me he enfadado con Dios, por desgracia le he dado a Él muchos motivos para enfadarse conmigo, pero alguna vez, pocas veces, es que no sé, pero creo que alguna vez le he debido de preguntar por qué esto ocurre, ¿no? Alguna vez, ¿no? Y recuerdo que Jesús en ese momento me decía, ¿y no me podrías perdonar? Me sorprendió, pero ¿cómo te voy a perdonar yo a ti, ¿no? Si tú eres Dios, ¿no? Sí, pero en el fondo, cuando tú no me entiendes, me decía Dios, es como si yo te estuviera ofendiendo. ¿No me podrías perdonar cuando yo te perdono a ti tanto? ¿No me podrías perdonar que en este momento no te dé explicaciones? Dice, pero esto, recuerdo que le decía yo a Dios, pero esto no me puedes pedir que te perdone, yo no soy quien para perdonarte, tú eres Dios, tú no me has ofendido. Sí, pero ahora no te estoy dando lo que me pides. ¿No me podrías perdonar que en este momento no te dé lo que me pides? ¿No me lo podrías aceptar, si no quieres emplear la palabra perdonar? ¿No podrías aceptar que en este momento no esté a la altura de lo que tú crees que yo tengo que hacer? ¿No podrías aceptar esta, entre comillas, deficiencia, entre comillas, porque en Dios no hay defecto ninguno, Él es perfecto absolutamente, ¿verdad? Pero ¿no podrías aceptar esto de mí en este momento? Cuando yo te perdono tanto, te acepto con tantos defectos y limitaciones, ¿no podrías tú en este momento aceptar esto de mí? ¿No podrías aceptar esta, entre comillas, imperfección? Es imposible que Dios sea imperfecto, pero esa, entre comillas, imperfección de no darte en ese instante la explicación que precisas, no responder a tu por qué, no responder a tu clamor pidiendo una causa que te ayude a llevar esa dificultad un poco más ligeramente. ¿No podrías perdonarme el que no te dé una explicación que te ayude a entender? Yo creo que esto es lo que nosotros podemos hacer hacia Dios, imitando a María. Señor, acepto que no me des explicaciones. Repito, de nuevo, el concepto antropológico, ¿quién soy yo? De nuevo, la humildad. Es la humildad de María la que le permite la caridad de ayudar a Dios. La caridad de no rebelarse, la caridad de no actuar con soberbia contra el Padre y por lo tanto de ayudar de verdad a su Hijo estando allí. Si María allí se hubiera mostrado iracunda, enfadada con Dios, como cualquiera hubiera hecho probablemente, ¿dónde estás? Me habías prometido el Mesías, ¿por qué permites esto? No hay derecho, esto es injusto, no me amas, te has olvidado de mí, no has cumplido tus promesas, etcétera, etcétera. No hubiera sido precisamente un gran apoyo para Jesús, al contrario, hubiera sido para Jesús un motivo de dolor extra. La fe, la esperanza, la caridad es lo que hace que Jesús resulte confortado y ayudado por su madre. La otra vertiente hacia nosotros, y esa es una vertiente también asombrosa. Jesús no le encarga que cuide de los santos, si es que existían o existen en el sentido pleno del concepto santo, porque solamente en ese sentido podríamos hablar de Jesús y de María, porque ella es la Inmaculada. Le pide que cuide de los pecadores, de nosotros, de Juan, que estaba ahí al lado, de nosotros. Pero nosotros somos los asesinos de su hijo. ¿Os imagináis que una madre tenga que cuidar voluntariamente a quien ha torturado a su hijo? Esto es algo fuera de toda lógica, de toda posibilidad, ¿verdad? Es algo que va más allá de lo que un ser humano es capaz de hacer. Y sin embargo esto es lo que Jesús le está pidiendo a María. Y es lo que María hace. Por lo tanto, el amor, la caridad de María hacia arriba fue el fruto de la fe. Estoy aquí y no hago preguntas. Me uno a ti
y te ayudo a que aceptes el no entender. Nuestra imitación de esa caridad de María es hacer nosotros lo mismo. Señor, te, entre comillas, perdono, es una palabra muy poco apropiada, por eso la entrecomillo, pero Señor, acepto el tiempo, acepto el silencio, acepto el misterio, acepto la injusticia, la calumnia, acepto todo esto que me hiere y que me hace daño. Acepto, Señor, que tú esto lo permitas. Lo acepto porque viene de tu mano, porque tú lo permites, porque seguramente tú tienes unos planes que yo no entiendo. Lo acepto, Señor. Ahora, hacia el prójimo, la caridad de María es el perdón. El perdón, naturalmente con otras cosas, ¿no? Pero sobre todo el perdón. Es decir, María es ese puente que desde Dios nos da el perdón paterno del Padre, transmitido a través de las manos de la Madre, el perdón. Es decir, María se acerca a Juan diciéndole, el Padre te perdona. Y María se acerca a cada uno de nosotros diciéndonos, el Padre te perdona y yo te perdono. Y eso lo hace, repito, a cada uno de nosotros, a todos nosotros. No lo hace con Santa Teresita de Lisieux, que también, pero Santa Teresita de Lisieux era Santa Teresita, ¿no? O Santa Teresa de Jesús, o San Ignacio de Loyola, o San Francisco de Asís, o no. Oye, lo hace con todos y cada uno de nosotros. Es la madre de todos. Ahí tienes a tu hijo, significa, en ese, el que sea, está tu hijo. En Judas está tu hijo. En el soldado que le clava la espada, la lanza en el costado, está tu hijo. En el fariseo que está rodeando la cruz burlándose de Jesús, en el sumo sacerdote que le ha llevado a la cruz, en el cobarde Pilato, en ese está tu hijo. En ese, no más o menos bueno, en ese absolutamente malvado está tu hijo, ¿no? Uy, este es el perdón de María, que es algo sublime, algo único, solamente María podía hacerlo. Pero nosotros, que no somos María, sí que podemos intentar, por lo menos, acercarnos a ello. Y solamente podemos hacerlo, repito, desde la perspectiva de aquel que no se hace preguntas, sino que obedece. ¿Por qué tengo yo que perdonar? Señor, yo no te hago la pregunta. Tú me lo mandas, dame la fuerza, que yo quiero hacerlo. ¿Por qué tengo yo que tratar bien a quien me ha hecho el mal? Señor, yo no te hago preguntas. Tú me lo mandas, dame la fuerza, y yo quiero hacerlo. Esa es María al pie de la cruz. Ese es el puente entre el Hijo y los hombres, lo mismo que el Hijo es el puente entre Dios y los hombres a través de María. Ese es el puente. Tú me lo mandas, me cuesta, no lo entiendo, Señor, dame la fuerza, yo quiero hacerlo. Y si no soy capaz de hacerlo, ayúdame a volver a empezar para hacerlo. Volvamos al principio, es decir, volvamos a lo que os he dicho antes, ¿no? Volvamos a María como aquella que nos enseña quién somos nosotros. Nunca en esta época tan dura como es la nuestra, nunca será suficiente decirnos a nosotros mismos que no somos dioses. Nunca será suficiente, porque el mundo nos dice continuamente lo contrario. Me lo habéis oído escuchar muchas veces. Estamos todos contaminados. Unos más, otros menos. Estamos todos contaminados. Aquel que piense que no lo está es que no se conoce suficientemente a sí mismo. Estamos todos contaminados. El ambiente está pervertido, el ambiente está ensoberbecido y estamos todos contaminados, naturalmente, unos más y otros menos. Todos necesitamos zambullirnos en esta piscina de la humildad. Todos necesitamos revestirnos de esta capa azul que envolvía a la Santísima Virgen. Todos necesitamos hacer una conversión a María, una conversión a la Inmaculada, una conversión a decir, no soy Dios, no quiero ser Dios, soy un ser humano, soy una criatura, soy un hijo por el bautismo y estoy feliz de ser así.
Y por lo tanto, desde ahí, Señor, no te pido explicaciones, te pido fuerzas. No te exijo derechos, te pido ayuda. Te pido favores, te pido milagros, pero no te los exijo. Humildemente llego a ti y te digo, ayúdame, Señor, o ayuda a los míos. Dame la fuerza para aceptar sin entender, la fuerza para esperar el tiempo que tú decidas hasta que cumplas las promesas que estoy seguro que vas a cumplir. Y dame la fuerza para amar, para amarte a ti, aceptando el misterio, y para amar al prójimo con el perdón. Que Dios nos ayude a conseguirlo. Hacemos un momento de oración en silencio.